Él la echó de casa, junto con el hijo, solo porque ella reveló que estaba embarazada. Pero él se había hecho una vasectomía sin que ella lo supiera. Mientras observaba la escena familiar que solía traerle paz, Armando sintió un malestar crecer dentro de sí, sabiendo que la tranquilidad de esa noche estaba a punto de ser perturbada. ¿Has pensado en cómo sería tener otro bebé?, preguntó Bianca con una sonrisa que iluminaba su rostro. A Bernardo le encantaría tener un hermanito para jugar. Armando intentó sonreír, pero sintió un nudo en el estómago. Cada vez que Bianca mencionaba la idea de tener otro hijo, él sentía un nudo en la garganta. Pero mientras la sonrisa de Bianca iluminaba la sala, Armando sentía una sombra acercarse, una decisión tomada en secreto que ahora amenazaba con derrumbarlo todo, una decisión que nunca tuvo el valor de compartir con ella. En ese momento, parecía lo correcto. La familia ya estaba completa, pensó él, y con las presiones del trabajo y las dificultades del día a día, decidió someterse a un procedimiento definitivo, la vasectomía. Recordó el día en que entró en el consultorio médico, el sonido de las máquinas, el olor estéril del hospital. Todo parecía tan surrealista, pero Armando estaba convencido de que esa era la decisión correcta. No quería más hijos, pero lo que no previó fue el peso de mantener ese secreto de Bianca. No tenemos que decidir eso ahora, Bianca, respondió Armando, tratando de sonar despreocupado, pero su voz salió más tensa de lo que pretendía. Bianca, distraída con Bernardo, no notó el malestar de Armando, pero él sabía que no podría evitar esa conversación para siempre. El secreto se estaba volviendo insoportable, y cada vez que ella sacaba el tema, Armando sentía la culpa crecer dentro de él como un veneno lento. En su interior, sabía que necesitaba contarle la verdad a Bianca, pero temía su reacción. ¿Cómo reaccionaría al saber que él tomó una decisión tan importante sin consultarla? ¿Y si realmente ella quería otro hijo? Armando no sabía si estaba preparado para lidiar con las consecuencias de esa revelación. La idea de perder el amor y la confianza de Bianca lo atormentaba. Mientras Armando veía a Bianca jugar con Bernardo, sintió una mezcla de amor y miedo. Amaba a su familia más que a nada, pero el peso del secreto que guardaba se estaba volviendo insoportable. Sabía que el momento de la verdad se acercaba y la tensión que sentía crecía cada día. Con cada sonrisa de Bianca y cada risa de Bernardo, Armando sentía que el tiempo se agotaba. ¿Cómo podría enfrentar a Bianca y confesar que ya había decidido su futuro sin ella? El miedo de herirla lo paralizaba, pero el silencio entre ellos solo hacía todo más difícil. Armando sabía que no podría mantener ese secreto para siempre. Lo que no sabía era cómo revelar la verdad sin destruir la familia que tanto amaba. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y Armando temía que cuando eso sucediera, nada volvería a ser como antes. Bianca entró en la sala con un brillo en los ojos que Armando rara vez veía. Sostenía algo en sus manos, un pequeño objeto que parecía cargar el peso de una revelación monumental. Con una sonrisa que apenas podía contener, Bianca se acercó a Armando, que estaba sentado en el sofá, todavía inmerso en sus pensamientos oscuros. Armando, no lo vas a creer, dijo casi sin aliento, extendiéndole la prueba de embarazo. Estamos esperando otro bebé. La prueba positiva brillaba frente a él, pero para Armando, parecía una pesadilla surrealista. Su mente se negaba a procesar lo que sus ojos veían, una verdad que no podía ser, algo estaba terriblemente mal. El choque inicial dio paso a una ola de frío que recorrió su cuerpo. Sintió el suelo desaparecer bajo sus pies y su visión se nubló por un momento. ¿Cómo podía estar pasando esto? No, no puede ser, murmuró Armando, incapaz de disimular la frialdad en su voz. Se levantó bruscamente, alejándose de Bianca como si el simple contacto con ella fuera insoportable. El corazón de Bianca se encogió al ver la expresión de horror en el rostro de su marido. Su alegría fue aplastada por la inesperada reacción de Armando. Armando, ¿qué está pasando? ¿Por qué reaccionas así?, preguntó con la voz temblorosa de preocupación.
Tomado por una ira que él mismo no entendía completamente, Armando señaló con un dedo acusador a Bianca. Me engañaste, Bianca. No hay otra explicación. Yo no puedo tener más hijos. Me hice una vasectomía el año pasado y no te lo conté porque pensé que no necesitábamos más hijos. ¿Cómo puedes estar embarazada? Bianca se quedó paralizada, sintiendo el peso de la acusación caer sobre ella como una avalancha. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Armando, ¿qué estás diciendo? Nunca te engañaría. Este bebé es nuestro, Armando, te lo juro. Pero Armando, dominado por el miedo y la inseguridad, no podía ver nada más que la traición que creía que había ocurrido. Detrás de la ira, había un miedo profundo que nunca había admitido ni siquiera para sí mismo. Desde que nació Bernardo, Armando había estado luchando con una presión silenciosa. La paternidad, con todas sus exigencias, lo asustaba. Temía no ser un buen padre, temía no poder con las responsabilidades de criar a otro niño. Cada noche sin dormir, cada dificultad financiera, cada pelea y desacuerdo lo llevaban a creer que un segundo hijo podría ser el fin de todo lo que él y Bianca habían construido juntos. Y había más. Armando siempre había tenido inseguridades sobre su propia capacidad para ser un buen padre. Creció sin una figura paterna presente, con su madre cargando con el peso de criarlo a él y a sus hermanos sola. Sabía lo que era crecer en un hogar donde la ausencia era más presente que el amor y la idea de reproducir ese ciclo lo aterrorizaba. La vasectomía, en realidad, fue un intento desesperado de controlar su destino, de asegurarse de que no repetiría los errores de su padre. Pero ahora, todo parecía haberse salido de control. Deja de mentir, Bianca, gritó Armando, su voz resonando en la sala. Me engañaste. No puedo creer otra cosa. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí, a Bernardo? Destruiste nuestra familia. Bianca, en lágrimas, se acercó a Armando tratando de tomar sus manos, pero él se alejó. Armando, por favor, créeme. Te amo, siempre te he amado. Este bebé es nuestro, no hay duda alguna. Tal vez la vasectomía no fue completamente efectiva. Podemos verificarlo, buscar un médico, pero por favor, no hagas esto con nosotros. Pero Armando, cegado por el dolor y el miedo, no podía escuchar las palabras de Bianca. Su mundo se estaba desmoronando y necesitaba culpar a alguien. Sal de aquí, Bianca. Sal de mi casa. No quiero verte, no puedo verte ahora. Esas palabras cortaron a Bianca como cuchillos. Nunca imaginó que Armando podría desconfiar de ella de esa manera y mucho menos que pudiera echarla de la casa donde habían construido una vida juntos. Sollozando, con el corazón roto, vio a Armando darle la espalda. Armando, por favor, no hagas esto. Te amo, somos una familia. Imploró, pero él fue inflexible. Vete, Bianca. No quiero mirarte. Yo necesito pensar, y tú no puedes estar aquí. Bianca, aún en shock y profundamente herida, recogió sus cosas y salió de la casa sin saber a dónde ir ni qué hacer. Afuera, la noche estaba fría y se sintió más sola que nunca. Las lágrimas corrían sin cesar mientras se alejaba de la casa que siempre había sido su refugio, su hogar. Todo lo que quería era entender qué estaba pasando, cómo todo había salido tan mal en un instante. Armando, por su parte, se quedó allí solo, sintiendo el dolor de la pérdida antes incluso de confirmar la verdad. La ira y la inseguridad lo cegaron, y ahora, con Bianca lejos, comenzó a sentir el peso de la soledad. La duda comenzó a infiltrarse en su mente, ¿y si Bianca estaba diciendo la verdad? ¿Y si acababa de cometer el mayor error de su vida? Pero el dolor de enfrentar la posibilidad de tener otro hijo, de revivir los miedos e inseguridades que nunca lo habían abandonado, era demasiado aplastante. Armando estaba perdido, sin saber cómo seguir adelante. Y ahora, con Bianca fuera de su vida, se preguntaba si alguna vez podría arreglar lo que había roto.
Bianca caminaba por las calles, la lluvia torrencial mezclándose con sus lágrimas mientras sostenía a Bernardo firmemente en sus brazos. El pequeño se acurrucaba contra el pecho de su madre, sintiendo su angustia sin entender lo que estaba pasando. Cada gota de lluvia parecía intensificar la desesperación de Bianca, que apenas sabía hacia dónde se dirigía. Su mundo, que antes parecía tan sólido, ahora se desmoronaba en pedazos. El frío de la noche se sumaba al frío que sentía por dentro, un vacío que se expandía con cada paso. Sin rumbo, Bianca divisó una cabaña abandonada a lo lejos, apenas iluminada por la tenue luz de un poste. Con la última gota de energía, se arrastró hasta allí en busca de refugio. La cabaña estaba en ruinas, con las ventanas rotas y el techo parcialmente derrumbado, pero era todo lo que tenía en ese momento. Entró, respirando hondo para calmarse mientras intentaba secar a Bernardo con lo poco que quedaba de su blusa mojada. Estaba exhausta, tanto física como emocionalmente, y se desplomó en el suelo sucio, con su hijo aún en brazos. El desespero la envolvía como un manto, y se sintió perdida, sin saber cómo salir de esa pesadilla. El tiempo pasó, pero Bianca no podía distinguir los minutos de las horas. El cansancio la dominaba, y sus ojos comenzaron a cerrarse, casi cediendo al sueño cuando oyó un sonido que venía de la puerta. Un hombre entró en la cabaña, su figura alta e imponente destacándose en la penumbra. Se llamaba Mario, un hombre de 30 años con ojos amables. Al ver a Bianca allí acurrucada con el bebé, Mario sintió una punzada de empatía y preocupación. Sabía lo que era estar perdido en la vida, y esa visión despertó algo profundo dentro de él. Mario se acercó despacio para no asustarla. Cuando ella levantó la vista, vio a un hombre que, aunque desconocido, no parecía amenazante. No era el tipo de persona que pasaría junto a alguien en apuros sin ofrecer ayuda. Mario tenía sus propias cicatrices, tanto físicas como emocionales, resultado de una vida de luchas. Creció en un barrio difícil, donde aprendió desde joven a sobrevivir en un mundo que siempre parecía estar en su contra. Sin embargo, en algún momento de su viaje, Mario decidió que no sería más una víctima de las circunstancias. Trabajó duro, luchó para salir de esa vida, y poco a poco construyó una pequeña empresa de reparaciones que le proporcionaba una existencia estable. Pero a pesar de los logros, Mario aún cargaba con un vacío dentro de sí. Siempre quiso formar una familia, tener un hogar que pudiera llamar hogar, pero eso nunca sucedió. Su dedicación al trabajo y las cicatrices del pasado lo mantenían alejado de cualquier vínculo emocional más profundo. Comenzó a frecuentar su cabaña como un refugio, un lugar donde podía desconectarse del mundo e intentar encontrar un poco de paz interior. Al ver a Bianca en esa situación, algo cambió dentro de él. Mario sintió que no podía simplemente darle la espalda a esa mujer y su hijo. No conocía la historia completa, pero no necesitaba saberla para entender la desesperación en sus ojos. Se sentó a su lado, tratando de ofrecer consuelo solo con su presencia. «Está bien», dijo con voz baja y gentil. «No necesitas quedarte aquí fuera. Esta cabaña es mía. Tú y tu hijo pueden quedarse aquí el tiempo que necesiten. Es un lugar seguro, y tendrán un techo y comida mientras decides qué hacer». Bianca, sorprendida por la oferta y la amabilidad de un extraño, sintió un alivio que no sabía que era posible. Todavía estaba desconfiada, claro, pero la sinceridad en los ojos de Mario le hizo creer que realmente quería ayudar. «Yo, no sé qué hacer», confesó, con la voz quebrada por la emoción. «Mi esposo me echó de casa y no tengo a dónde ir. Él piensa que lo engañé, pero juro que no hice nada malo». Mario escuchó en silencio, sintiendo la profundidad del dolor en las palabras de Bianca. No conocía a Armando ni entendía todos los detalles de la situación, pero sabía que, fuera lo que fuera, Bianca y Bernardo no merecían estar fuera de esa cabaña en una noche lluviosa, desamparados. Mario veía en Bianca a alguien que, como él, estaba herida por la vida, pero que aún mantenía una chispa de esperanza y fuerza, aunque casi apagada. «No necesitas explicar nada ahora»,
dijo Mario, ofreciendo una sonrisa tranquilizadora. Vamos, entra. Te mostraré los cuartos y puedes quedarte el tiempo que necesites. Bianca, aún vacilante, miró a Bernardo, que dormía tranquilo en sus brazos, ajeno a la tormenta que se desarrollaba a su alrededor. Sintiendo que no tenía otra opción y confiando en el instinto que le decía que Mario era un buen hombre, asintió levemente. Mario la ayudó a levantarse y con cuidado la guió hacia la puerta. Al entrar, una pequeña construcción acogedora escondida entre los árboles, Mario entró y miró a Bianca. Aquí es seguro, dijo. Voy a dejarte las llaves. La despensa está abastecida con lo básico. Siéntete libre de quedarte y si necesitas algo, estaré cerca, solo llámame. Le entregó una tarjeta con su número de teléfono y las llaves de la casa. Bianca, aún sorprendida por la generosidad de Mario, sintió una mezcla de gratitud y alivio. Gracias, Mario. No sé cómo agradecerte. No necesitas agradecerme, respondió Mario con una suave sonrisa. Solo descansa y cuida de tu hijo. Encontrarás una manera de resolver esto. Bianca, sintiendo que necesitaba desahogarse, respiró hondo y comenzó a hablar, dejando que las palabras fluyeran como si estuviera aliviando el peso en su corazón. Sabes, Mario, siempre quise tener 2 hijos. Siempre soñé con darle un hermanito a Bernardo. Pero Armando nunca parecía interesado. Siempre parecía tan satisfecho con lo que ya teníamos, y no entendía por qué. Pensaba que solo estaba preocupado por las responsabilidades, pero que al igual que sucedió con Bernardo, eventualmente se relajaría y aceptaría la idea. Hizo una pausa, la voz ahogada por la emoción, pero continuó, no sabía que se había hecho una vasectomía. Nunca me lo contó, nunca dijo nada. Así que cuando quedé embarazada nuevamente, estaba nerviosa, claro, pero pensé que con el tiempo se acostumbraría a la idea de tener otro hijo. Pero entonces, me contó sobre la vasectomía. Dijo que era imposible que yo estuviera embarazada de él. Bianca bajó la mirada, sintiendo el peso de las acusaciones que aún resonaban en su mente. Nunca lo engañaría, Mario. Nunca. Estoy segura de que algo salió mal con el procedimiento porque sé que no hice nada malo. Pero él no me creyó, y ahora estoy aquí, tratando de juntar los pedazos de mi vida. Mario quedó atónito con la historia. No sabía qué decir de inmediato, pero la profundidad del dolor de Bianca era evidente. Podía ver cuánto la había lastimado esta situación y cuánto aún amaba a su esposo a pesar de todo. La injusticia de la situación lo conmovió, y sintió un deseo creciente de protegerla, de ofrecer cualquier consuelo que pudiera. Te creo, Bianca, dijo Mario finalmente, con seriedad. Y si necesitas a alguien que te apoye mientras intentas resolver esto, estaré aquí. No estás sola en esto. Se despidió de Bianca mientras sostenía a Bernardo, cerró la puerta detrás de sí. Mario se quedó allí por un momento, reflexionando sobre lo que acababa de suceder. Sabía que había algo especial en esa mujer y su hijo. Sentía que de alguna manera su propio viaje se entrelazaba con el de ellos. Tal vez, ayudándola a ella, también se estaba ayudando a sí mismo a llenar ese vacío que lo atormentaba desde hacía tanto tiempo. Cada movimiento de Bianca en la cabaña era un paso hacia alejarse del dolor que sentía. Transformar ese espacio era para ella una forma de reconstruir no solo un hogar, sino su propia vida. Había algo terapéutico en su rutina, algo que la ayudaba a calmar la mente y a alejar, al menos por un tiempo, los recuerdos dolorosos de la última vez que vio a Armando. Mario, que aparecía ocasionalmente para ver cómo estaban Bianca y Bernardo, observaba en silencio cuánto esa mujer, que había llegado tan abatida, ahora estaba encontrando un propósito en sus actividades. Veía que a pesar de todo, Bianca era fuerte y resiliente, y eso lo inspiraba. Durante una de esas visitas, mientras tomaban un café, Mario no pudo evitar comentar sobre el cuidado que Bianca dedicaba al lugar. Tienes un talento natural para cuidar el ambiente, dijo él con una sonrisa genuina.
Sabes, he pensado varias veces en convertir esta cabaña en una posada. Incluso comencé un proyecto hace un tiempo, pero no funcionó, no tuve tiempo o la persona adecuada para ayudarme a hacerlo. ¿Qué piensas de la idea? Bianca, que al principio se sorprendió por la sugerencia, comenzó a considerar la propuesta. Era cierto que la cabaña tenía un encanto especial, y con algunas mejoras, podría fácilmente convertirse en un refugio acogedor para los visitantes. La idea de transformar el lugar en una posada no solo le ofrecía una oportunidad de trabajo, sino también una nueva dirección para su vida. Un nuevo comienzo. Creo que es una idea maravillosa, respondió ella, con los ojos brillando con una esperanza renovada. Siempre me ha gustado recibir a la gente, cuidar de los detalles para que todos se sientan como en casa. Y si convertimos esto en un negocio, podría ser exactamente lo que necesito para seguir adelante. Mario vio la pasión surgir en los ojos de Bianca, y eso lo motivó aún más. Sabía que transformar la cabaña en una posada no sería fácil, pero ya tenía todo el proyecto listo, y con el entusiasmo de Bianca, sentía que era posible. Juntos, comenzaron a hacer planes, discutiendo cómo podrían mejorar las habitaciones, expandir los espacios y qué tipo de huéspedes atraerían y cómo promocionarían el negocio. Con cada conversación, Bianca sentía crecer su confianza. No solo estaba sobreviviendo a una tormenta emocional, estaba construyendo algo nuevo, algo que podría darle a ella y a Bernardo una nueva vida. Las noches que antes eran solitarias y llenas de incertidumbre, ahora estaban llenas de sueños y expectativas. Bianca comenzó a trazar planes detallados, pensando en cada aspecto de la futura posada, desde la decoración de las habitaciones hasta las actividades que podrían ofrecer a los huéspedes. Mario, siempre a su lado, ofrecía apoyo y sugerencias, feliz de ver a Bianca levantarse nuevamente. La idea de transformar la cabaña en una posada se convirtió en una especie de ancla para Bianca. Cada paso que daba hacia este nuevo emprendimiento la alejaba de las sombras del pasado. Poco a poco, comenzó a creer que tal vez, después de todo, la vida le estaba dando una nueva oportunidad. Una oportunidad para reconstruir no solo su futuro, sino también el de su hijo. Armando, aún incapaz de aceptar lo que creía que era la traición de Bianca, vagaba por la ciudad, inmerso en sus pensamientos tumultuosos. No podía apartar las imágenes y dudas que lo atormentaban desde la separación. Entonces, casualmente, al pasar por un restaurante local, vio a Bianca y Mario juntos, sentados a la mesa, almorzando y discutiendo animadamente. Estaban hablando de negocios, discutiendo los detalles de la construcción de la posada, pero para Armando, la escena parecía algo completamente diferente. La visión de los dos, lado a lado, riendo y conversando en un ambiente relajado, reavivó todas sus sospechas e inseguridades. Sin pensarlo dos veces, se acercó, con el corazón pesado por la acusación que estaba a punto de hacer, convencido de que había encontrado la prueba de su desconfianza. «Entonces es esto», dijo Armando con la voz cargada de rencor. «Realmente me engañaste. Primero apareces embarazada y ahora estás aquí con este hombre, actuando como si todo estuviera bien. Destruiste nuestra familia, Bianca». Las palabras de Armando cayeron sobre Bianca como piedras, cada una de ellas cargada de un dolor renovado. Ella se quedó inmóvil por un momento, absorbiendo el impacto de la acusación. Mario, a su lado, observó la escena con preocupación, dándose cuenta de que Armando estaba completamente cegado por los celos. Bianca sintió una mezcla de humillación y agotamiento. Ya había pasado por tanto, luchando por levantarse y encontrar un nuevo camino, y ahora, una vez más, Armando intentaba arrastrarla de vuelta al abismo. Pero esta vez, algo dentro de ella cambió. Se dio cuenta de que no necesitaba justificarse más, que no le debía nada más a Armando. Él la había descartado como a un objeto, incluso estando embarazada y con su propio hijo en brazos. «Basta, Armando», dijo Bianca, con la voz firme y controlada. «Ya no voy a justificarme contigo. No voy a dejar que me arrastres a esta espiral de desconfianza y dolor.
Si no puedes confiar en mí, no hay nada más que pueda hacer. Armando, sorprendido por la respuesta calmada y decidida de Bianca, se quedó sin palabras por un momento. Esperaba una explicación, una defensa, pero en lugar de eso, recibió una fría negativa. La ira aún burbujeaba dentro de él, así que realmente sus sospechas eran correctas, había sido traicionado, Bianca estaba embarazada de otro hombre, y ni siquiera escondían más su relación. Sin esperar una respuesta, Bianca se dio la vuelta y retomó la conversación con Mario. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero estaba decidida a seguir adelante, con o sin Armando a su lado. El proyecto de la posada era ahora más que un simple negocio, era un símbolo de su nueva vida, una vida construida sobre la confianza en sí misma y la fuerza para seguir adelante, independientemente del pasado. Pasaron meses desde que Bianca tomó la decisión de seguir adelante con su vida y con el proyecto de la posada. La transformación de la cabaña en un lugar acogedor y encantador fue un éxito que superó todas las expectativas. Cada detalle había sido cuidadosamente pensado, desde la decoración de las habitaciones hasta los servicios ofrecidos a los huéspedes. La dedicación y el esfuerzo de Bianca fueron recompensados con la creciente popularidad del lugar. La posada comenzó a atraer visitantes de todas partes, fascinados por la hospitalidad, el confort y el ambiente tranquilo que encontraban allí. Entonces, llegó el momento que Bianca sabía que ocurriría pronto, la hora de que naciera Murilo. Comenzó a sentir las contracciones mientras estaba en la posada, supervisando de cerca los últimos ajustes para recibir a los próximos huéspedes. Mario estaba cerca cuando todo comenzó, y sin dudarlo, llevó a Bianca al hospital. Durante todo el proceso, Mario permaneció a su lado, ofreciendo apoyo y calma mientras avanzaba el trabajo de parto. Cuando finalmente nació Murilo, Mario estaba allí, presenciando el primer llanto del bebé y sosteniendo la mano de Bianca, quien sentía una mezcla de alivio y alegría por haber logrado traer a su hijo al mundo con seguridad. Después de unos días en el hospital, Bianca regresó a la cabaña con Murilo en brazos. El lugar, ya completamente estructurado, estaba listo para recibirlos. Aunque el trabajo de cuidar la posada era intenso, Bianca continuaba supervisando todo de cerca, ahora con la ayuda aún más constante de Mario. Él se convirtió en una presencia indispensable, ayudando no solo con los aspectos prácticos del negocio, sino también ofreciendo el apoyo emocional que Bianca necesitaba mientras se ajustaba a la vida como madre de 2 hijos. Bianca prosperaba tanto profesionalmente como emocionalmente. Había redescubierto su fuerza interior y, con ello, su confianza. El éxito de la posada le daba una sensación de realización que nunca había experimentado antes. Bernardo y Murilo crecían felices y saludables, trayendo luz a la vida de su madre cada día. Mario continuaba siendo un apoyo constante, visitando la posada regularmente y manteniendo una sólida amistad con Bianca. La vida, que antes parecía haberse desmoronado, ahora se reconstruía sobre cimientos mucho más fuertes. Entonces, un día común, cuando el movimiento en la posada estaba a todo vapor, llegó un nuevo huésped sin que Bianca lo supiera. Armando, cansado y desgastado, había decidido tomarse unos días de descanso en su rutina agitada. Había oído hablar de la posada y, sin saber quién la administraba, decidió hospedarse allí. Todo lo que quería era un poco de paz, un lugar para descansar y tal vez reflexionar sobre los últimos meses de su vida, que habían estado llenos de incertidumbres y arrepentimientos. Armando no imaginaba que el destino estaba a punto de ponerlo cara a cara con su pasado. Al entrar en la recepción, fue recibido por uno de los empleados, quien le entregó la llave de la habitación y le deseó una buena estancia. Armando subió a su habitación sin notar el movimiento a su alrededor, deseando solo un momento de silencio. No sabía que Bianca, la mujer que había echado de su vida, estaba a pocos pasos de allí, cuidando de los detalles que hacían de esa posada un éxito. Esa noche, mientras Bianca hacía dormir a Murilo en su regazo, aprovechó para hacer su última ronda y asegurarse de que todo estuviera en orden antes de finalizar el día. Fue entonces cuando avistó una figura familiar en la terraza.
Su corazón dio un vuelco al reconocer a Armando. Estaba sentado, mirando a la nada, perdido en sus propios pensamientos. Por un momento, Bianca pensó en esconderse, en evitar ese encuentro que parecía inevitable. Pero entonces, recordando todo lo que había superado, decidió enfrentarlo. Se acercó con pasos firmes, decidida a no dejar que el pasado arruinara lo que había construido. Cuando Armando levantó la mirada y la vio, su expresión cambió de sorpresa a shock. Por un instante, ambos permanecieron en silencio, sin saber exactamente qué decir. El hombre que Bianca veía ahora no era el mismo que la había acusado tan despiadadamente meses atrás. Parecía cansado, abatido, como si el peso de sus propias elecciones finalmente se estuviera volviendo insoportable. «Bianca, ¿qué haces aquí?», preguntó Armando, con la voz llena de confusión. «Yo administro esta posada, Armando», respondió ella, tratando de mantener la voz firme a pesar de la tensión que sentía. «Esta es mi casa desde que me echaste». Armando apenas podía creer lo que estaba escuchando. La posada, el lugar que había elegido al azar para intentar escapar de su propia vida, era el nuevo hogar de Bianca. Las palabras de ella resonaban en su mente y comenzó a darse cuenta de cuánto había cambiado, de cuánto había prosperado sin él. La mujer que estaba delante de él era más fuerte, más confiada. Y eso lo desarmó por completo. Sin embargo, el momento de shock fue interrumpido cuando Armando se acercó y vio una figura pequeña en el regazo de Bianca. Murilo, con los ojos brillando. Armando sintió un nudo en la garganta al mirar al niño.